estar en esta primera semana, cómo llevaron, o sea, antes de arrancar con el tema, les quiero preguntar más que nada lo administrativo, si más o menos se adaptaron al entorno virtual, al aula, si hay alguna duda en el manejo de algo vinculado al aula, si pudieron cumplir, o sea, estuve corrigiendo, yo los martes doy clase en la Universidad de Lomas, así que llego muy tarde, pero hasta el martes temprano o lunes corregí un par de entregas también de las experiencias de lectura y hay una parte que entregaron un poquito más tarde que todavía les aviso por las dudas que no pude corregir, pero las voy a mirar, ¿sí? Eso aclararles también, cada vez que ustedes entregan algo, ¿sí? Una actividad, ustedes tienen las que tienen el tilde, que es la de retroalimentación inmediata, que esas actividades están buenas para ir ustedes, es como una especie de aprendizaje autodirigido, o sea, ustedes bien ven ya en el momento si lo que contestaban es correcto o no, tienen un aprendizaje como si fuera hay muchos jueguitos así en una app del celular, que el Duolingo, alguno que les dice en el momento si la respuesta está bien o no. Y las que yo mando, las actividades que yo mando a elaborar, ustedes lo que van a recibir es una retroalimentación, ¿sí? En este caso, obviamente, la actividad no iba a estar mal, porque la experiencia de lectura es una experiencia personal y propia de cada una, una y uno. En este caso, yo lo que hice fue mandarles a escribir un poquito para ver cómo andaban. Entonces, a la mayoría, además de leer las cosas, me sorprendió a veces el nivel de detalle, porque yo a veces no me acuerdo de tantas cosas. Pero sí por ahí les puse, bueno, a ver, quizás hay que hacer un poquito más de énfasis en lo que es la puntuación, quizás hay que hacer énfasis en la concordancia, ¿no? En base a lo que vi. O sea, es como un primer diagnóstico, ¿sí? Algunos escribieron, yo siempre les digo, por ahí eran 4 o 5 parrafitos, no mucho más, pero algunos por ahí escribieron un parrafito solo, porque todavía no se largaron a escribir, y está bien, pero todavía no pude hacer como un diagnóstico, porque era muy breve, acabado de su escritura. Pero bueno, en general la verdad es que por lo que vi, la mayoría de los textos tienen coherencia. Sí, como devolución general, algo a lo cual le vamos a prestar bastante atención es a la puntuación, ¿sí? La puntuación, que todo el mundo sabe, poner los puntos obviamente, pero parece mentira a veces cómo te puede cambiar el sentido de una oración, ¿sí? O sea, eso que yo les dije, siempre que escribamos vamos a utilizar la prosa narrativa y por ende vamos a estructurar un texto en párrafos. Para estructurar un texto en párrafos necesitamos poner el punto y aparte, ¿sí? Que es el que divide el texto. O sea, yo siempre digo, bueno, 1 o 2 ideas por párrafo, no más, porque si no se vuelve muy extenso. Punto aparte. 1 o 2 ideas por párrafo. Punto aparte. Y saluda, que no sé qué torno. Y utilizar el punto Nadia. Y punto seguido, ¿sí? El punto seguido, la coma, signos también nos referimos a utilizar también bien los signos de exclamación. Bueno, conectores, ¿sí? Los conectores discursivos es cuando uno pone por su parte, al día siguiente, puede ser un adverbio espacio-temporal también, ¿no? En ese sentido, en este contexto, por lo tanto, eso lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada vimos cómo lograr que un texto sea coherente y que sea cohesivo, ¿sí? Básicamente, para que sea cohesivo hay que respetar los fenómenos de conexión. Los fenómenos de conexión tienen que ver con conectores discursivos, ¿sí? Utilizar estos conectores que los habíamos visto, los aditivos, que es desde la i, hasta el adversativo, que es el pero, sin embargo, no obstante. El conector siempre nos ayuda a justamente conectar, no hay mucha ciencia, conectar un párrafo con el otro, ¿sí? Que no quede suelto. Y eso colabora en la cohesión y por ende en la coherencia. Y otra cosa, que en algunos textitos, aunque eran breves, vi, traten de elaborar lo que es la repitencia, la redundancia, ¿sí? Cuando un texto es muy redundante con las palabras, va perdiendo cohesión. Entonces ahí lo que se tienen que acordar es de los fenómenos de correferencia, ¿sí? La sustitución pronominal, para no repetir siempre el sujeto, la sinonimia o sustitución léxica, ¿no? Para no repetir siempre las palabras, y habíamos visto la elipsis también, ¿se acuerdan? Entonces, esas cosas, siempre lo que vamos a hacer, sí. ¿Alguien dijo algo? Cualquier cosa, obviamente, pueden hablar, ¿eh? Yo estaba esperando además a que se conecten todos. Eh, bueno, a ver, eso es como devolución general, ¿no? Digamos, traten de utilizar más los conectores, los sinónimos, vamos a trabajar en la puntuación, ¿sí? Como cosas, digamos, más importantes que haya visto de esta primera entrega. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar un poco con, o sea, a eso iba, me estaba olvidando, que
clase a clase, uno retoma lo de la clase anterior, o sea, nunca, no es que vamos a hacer un corte, chao de clase, no, está todo vinculado, ¿sí? Les reitero, si alguno no pudo estar la clase pasada, que creo igual quedó grabado, el módulo uno es el más pesado, o sea, la primera parte, que son las primeras 4 clases, vieron que, la alarma del barrial, ¿vieron que subí el cronograma? ¿Lo pudieron ver? Vieron que algunos me dijeron, profe, yo les dije, lo tengo el cronograma, los tengo que subir. Bueno, fíjense que en la pestaña de presentación, esperen que les voy a mostrar, a ver si tengo el aula, sí. Acá tienen la hoja de ruta. Hoja de ruta o cronograma de contenidos. Esto les sirve más que nada, primero para saber dónde están parados, ¿no? A mí siempre me gusta, digo, bueno, por dónde voy, cuántas clases me faltan, en qué módulo estoy, ¿sí? Entonces, en el cronograma de contenidos, ustedes van a encontrar así esta tablita, ¿no? Estamos acá en clase 2. Entonces, hoy que vamos a ver, bueno, básicamente qué es el paratexto y qué es la enunciación, qué es un enunciador y qué es un enunciatario, ¿sí? Yo la clase siempre trato de abrirla el día anterior, allá la abrí bastante tarde porque se me complicó un poco. Pero básicamente con esto ustedes lo que pueden hacer es adelantar un poco de lectura, ¿sí? Y saber básicamente en dónde estamos. Bueno, el módulo uno, como les digo, que son las primeras 4 clases hasta mediados de septiembre, es un poquito el más pesado porque es el que tiene más la cuestión teórica, ¿no? Recordar qué es la conexión, qué son los conectores, cómo hago la enunciación, ¿no? Un poco reconocer estas cuestiones, laburar desde lo práctico, y después en la unidad 2 o módulo 2 y unidad 3 es más práctico, ¿sí? Porque vamos a hablar texto explicativo, vamos a ver texto argumentativo y vamos a tratar también de llevar a la práctica todo lo que vimos en el módulo uno, ¿sí? Sí, profe. Bien. Y ahí en la presentación, abajo de todo, el que no esté en el grupo de WhatsApp, ustedes habían pasado el grupo de WhatsApp en el chat, así que también lo pueden encontrar ahí en el aula. Esperen, ahí voy. Y otra aclaración es que algunos me habían preguntado por el chat, por la mensajería instantánea del aula, es que la reunión de Zoom siempre va a aparecer ahí, ¿sí? El link va a ser otro, pero quédense tranquilos que yo lo voy actualizando, así que se va a actualizar de forma semanal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y por supuesto. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo la semana pasada dije que a las 10 me retiraba por cuestiones de trabajo. Sí. Sinceramente no me acuerdo si vos aclaraste o contaste, o dijiste, mejor dicho, cómo son las evaluaciones. Porque veo que ahí hay una parte de evaluación y hay como 2 o 3 No, días para hacerla. está muy ¿Cómo es? buena, no, ahí te explico, está muy buena la pregunta de Marcela en base al cronograma. No, no expliqué nada porque en la primera clase a veces es como mucho, pero está bien que lo sepan. Sí, creo que dije, bueno, no sé si lo dije, pero por lo menos lo vamos a reiterar. Ustedes lo que van a tener, pues esto es un taller, ¿sí? O sea, en el taller se trabaja. Ustedes saben que un taller, en cualquier mecánico, un taller de arte, uno trabaja en un taller. Entonces, ustedes van a tener que hacer actividades semanales, ¿sí? Que son actividades prácticas. Tienen que tener al menos un 70% de esas actividades entregadas. Básicamente, ¿por qué? Porque yo ahora les voy a dar una actividad de, por ejemplo, enunciación. La realidad es que si ustedes no realizan esas actividades y no tienen una devolución mía, yo voy a intentar hacer una devolución general, así como hice recién, pero también hacer devoluciones individuales. Ustedes básicamente no van a aprender o ver en qué se equivocaron, ¿sí? La idea es que traten de cumplir con esas actividades semanales en la semana. Si se atrasan, porque puede pasar por temas personales o por temas de otras materias, no hay problema, pero traten de no atrasarse mucho por una cuestión que realmente yo lo admito siempre. Si ustedes se entregan, no sé, 3 semanas después o 2, una actividad, yo me voy atrasando en las correcciones y es un grupo muy grande, entonces yo admito que cuando después tengo 20.000 trabajos para corregir me cuesta muchísimo y ustedes necesitan esa devolución, necesitan que yo les diga, che, esto fíjate acá. Entonces, traten de no atrasarse tanto para que yo pueda cumplir con la corrección. Bueno, esas actividades, ya que Y veo que ahí, sí, perdóname, no pasa y nada. ahí la volvemos a hacer, la volvemos a corregir en base a lo que vos decís, o Sí, queda ahí, ¿cómo mira, es? las actividades semanales se pueden volver a entregar y no hay problema. Acá hay que prestarle atención, tengo el aula media lenta. Después de que en el módulo uno van a tener actividades que son, y una evaluación integradora.
Más que evaluación diría trabajo, porque no es que va con nota, pero ese trabajo integrador en realidad es entregar un Word, o sea, un documento que reúna todas esas entregas que hicieron en el primer módulo. O sea, no es una actividad nueva. Ustedes van a tener 4 clases, van a tener 1 o 2 actividades por clase. La evaluación integradora es reunir en un solo documento y ahí sí, Marcela, te respondo, esas actividades corregidas. Yo cuando a ustedes les corrijo algo no voy a volver, pero sí voy a volver sobre esas actividades en la integradora. O sea, en la integradora ustedes tienen la posibilidad de reentregar las actividades de las 4 semanas, ¿sí? De las 4 primeras clases, pero utilizando las correcciones que yo les hago y corrigiendo esas actividades, ¿sí? Y después tienen en el módulo 1 y el módulo 2, perdón, o unidad 2 y unidad 3, ahí sí está el trabajo práctico número 1, medio confuso, porque el trabajo práctico número 1 es de la unidad 2 y el trabajo práctico número 2 de la unidad 3, porque son los 2 trabajos prácticos que sí son de entrega obligatoria y van con nota, que permiten hacer esta evaluación formativa, ¿no? Sumativa, perdón, o sea, esto de que yo pueda redondear si está aprobado o si no. Respecto de esos trabajos prácticos, 1 y 2 van a tener que ver el primero con un texto expositivo explicativo, el segundo con un texto argumentativo, ¿no? Porque son los que vamos a ver en esos bloques. Y en ambos casos ustedes van a entregar, yo después les voy a, quédense tranquilos que yo les digo bien todo lo que la semana, en los 10 días que tengan para hacerlo, y van a tener una semana posterior de reentrega en el caso de que, porque la nota no va a ser aprobado o desaprobado, va a ser aprobado o reescribir, ¿sí? O sea que si vos tenés que reescribir, vas a tener, yo todavía no abrí la pestaña porque recién empezamos, yo voy a ir a una pestaña que están en las evaluaciones integradoras y ahí van a poder reescribir esos trabajos prácticos. O sea, la idea es que ustedes cuando entregan algo y hay algún error o algo falló, básicamente es que puedan volver a entregarlo, o sea, que puedan aprender de ese error y entregar la actividad nuevamente, si no, no tendría sentido el taller, ¿sí? Creo que somos muchos en el aula y el aula está pesada, así que estoy tratando de llegar a clase 2 y no llego. ¿Qué es importante antes de empezar con el tema de hoy? Que ustedes, no sé si pudieron, en clase 1, abajo de todo dice textos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Más allá de la bibliografía. La bibliografía es lo teórico que ustedes, en tanto puedan, estaría bueno que lean. Yo igual explico todo, en la presentación está todo. Y después tienen los textos con los que vamos a trabajar. Esos textos que yo los seleccioné, la verdad es que deberían gustarles. Hay uno que es de Borges, que es Tlon Orbis Tertius, que por ahí alguno, Ugbar Orbis Tertius, es un texto precioso de Borges. Yo lo que hice abajo, que el aula la tengo colgada, pero lo que tienen es un glosario, ahora se los voy a intentar mostrar. El glosario no es una actividad obligatoria, pero está muy bueno porque el Moodle es la plataforma que usamos acá en el taller, permite crear una especie de Wikipedia, ¿no? Colaborativa. Y el texto de Borges, por ejemplo, tiene algunas palabras un tanto complejas, algunas palabras que podemos no conocer. Entonces, si buscamos en el diccionario algo, lo podemos agregar a ese glosario de forma muy fácil, que ahora si el aula me lo permite, lo muestro. Ustedes tienen que poner nueva entrada, ponen la palabra, la buscan en el diccionario y ponen la etimología, la definición. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que a ustedes les ayuda, ¿no? Porque si alguno de ustedes está leyendo el texto y no entiende alguna palabra, puede ir a ese glosario y por ahí algún alumno, algún compañero, algún par de ustedes ya lo puso, ese concepto. Entonces ahí es como, la idea es armar un... Ahí pude volver. Bueno, esta es la clase 1, ¿no? Con los textos yo me refiero a estos, ¿no? Bueno, el de Suazo, por ejemplo, lo vamos a trabajar mucho en lo que es el módulo 2, y también creo que lo están viendo ahora en las preguntas de retroalimentación, porque muchas de las preguntas de retroalimentación inmediata de estos cuestionarios están basados en ese texto. Y en módulo 2 lo vamos a trabajar más. Ahora yo me concentraría sobre todo en los cuentos, ¿no? Estos. Tlón, que es de Borges, que es el más largo y es el más, digo, es complejo a veces porque cuesta entender algunas cuestiones, pero porque es realismo mágico y porque es muy volado, ¿no? Muy metafísico. Bueno, y acá está el glosario. Nota al pie, que es un cuento de Rodolfo Walsh, periodista, por ahí ya escucharon hablar obviamente de Rodolfo Walsh, ¿no? Fue desaparecido en la última dictadura militar. Es una novela o un cuento corto, sí, una novela corta, un cuento también muy breve, te atrapa bastante.
Continuidad de los parques, que es un cuento de una hoja, no dura más que una hoja de Cortázar, y esta fabulita que es un parrafito, o sea que no es, la lectura más larga es Tlón y Nota al pie, pero son muy llevaderos. Y con el glosario, ustedes, yo ahora estoy en el usuario de docente, no sé si les voy a poder mostrar, pero al hacer clic, ustedes lo que pueden hacer es incorporar una entrada, como les decía. Profe, permiso, discúlpeme, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Tengo uno que es de Augusto Monterroso, ese es Sí. el más largo. No, ustedes tienen, está bien, buena aclaración, porque no lo puse acá en el título. Tienen que leer solo la fábula que se llama La cucaracha soñadora. O sea, es un parrafito, que hoy creo que la vamos a leer, porque creo que en una presentación está. Fíjate que son muchas fábulas, solamente van a leer la que dice La cucaracha soñadora. Yo les pasé todo el libro porque la verdad es que está bastante Claro, entretenido. yo me lo encargué todo, ¿Eh? que me imprimí todo. No, era solamente, vieron que yo les dije, en el título le pongo, bueno, igual está bueno para leerlo, pero es solamente la... Fíjense que acá quedaron, miren, acá quedaron algunas que agregaron en el cuatrimestre pasado, porque la realidad es que no las borré. Por ejemplo, acá en la A del texto de Borges incorporaron aláteres, persona que acompaña a otra. Peyorativo, aneurisma, área inflamada y debilitada de una arteria. Bueno, acá porque estamos en la A. Si no, uno puede hacer clic en todas. Creo que el aula está lenta porque estamos todos adentro del aula, entonces se vuelve un poco lento. Pero si hacen clic en todas, van a ver todas las definiciones, ¿no? Y acá ven que hay un botón que dice añadir entrada, que está un poquito clarito. Ustedes pueden hacer lo mismo. No sé si se los voy a poder mostrar porque está todo muy lento, pero cuando ustedes hacen clic en añadir entrada, incorporan el concepto, lo buscan en el diccionario, que les aconsejo siempre utilizar, la página web de la RAE. Ese es un buen tip siempre tenerlo. Ustedes van a la RAE.com.ar y ahí sacan, digamos, todas las definiciones, ¿sí? Copian los conceptos. Bueno, ahí vamos a ver si se actualiza. Así que bueno, esos textitos nos van a servir sobre todo para el módulo 1, los que les comentaba recién, y el de Suazo para el módulo 2 y para las actividades de retroalimentación inmediata. Bueno, está bien, lo dejo de compartir y ahora cualquier cosa vuelvo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a tratar de entender qué es el paratexto, algo que seguro ustedes en la secundaria, en la primaria lo vieron, porque el paratexto es todo lo que rodea al texto en un libro, en una publicación, es como dice María del Carmen Grillo, que es una de las autores que vemos, son como señales subsidiarias del texto, ¿no? Nos ayudan a darle un contexto. Por ejemplo, cuando ustedes se van a comprar un libro, algo que a mí me encanta, ir a la librería, ¿no? Y elegir, y estoy 80 años para elegir un libro. Ahora estoy complicada porque estudiando no puedo, pero si no, o sea, me vuelvo loca, están carísimos ahora los libros, bueno. ¿Y uno qué hace? Uno lee, se pone a leer todo el libro ahí para elegir. No, ¿qué lee? El paratexto. Lee el título, vieron el resumen, la sinopsis de atrás, lee el autor, por ahí lee la biografía del autor. Todo eso que nos ayuda un poco a decir, bueno, este texto a grandes rasgos habla de esto, me lo voy a comprar. Después uno, bueno, se puede llevar un fiasco porque puede que no le guste, ¿no? Pero más o menos el paratexto tiene que ver con eso. Es importante porque ustedes en el texto, cuando vean el texto académico, acá me saltó, chicos. Miren, acá están todas. Puse clic en todas, lo que pasa es que el aula está lento. ¿Ven? Estas son todas las que hicieron. O sea que, por ejemplo, estas palabras no hace falta ni que la busquen en el diccionario porque otros compañeros, ánforas, aporías, son bastantes. Arduo, ascético, auríferas, avidez, banal, controversia. Fíjense que hicieron un gran trabajo los compañeros del cuatrimestre pasado. Heresiarcas, que le había puesto yo como ejemplo. Bueno, fíjense que, por ejemplo, cuando lean Tlón, si no entienden algo, abran el glosario y ya van a tener un montón de palabritas que incorporaron sus compañeros. Si hay alguna que no está y ustedes no la entienden, obviamente lo pueden incorporar. Me pareció que estaba bueno, o sea, no es obligatorio, es una linda herramienta que tiene el Moodle. Bueno, y mientras que les voy explicando, voy tratando de ir a clase 2. Entonces, el paratexto es eso, son esas señales subsidiarias del texto, es básicamente aquello o el conjunto de enunciados que acompañan al texto principal de una obra y que básicamente orientan la lectura.
orientan la interpretación, orientan la lectura, y ahora que me acuerdo lo que les estaba diciendo, ustedes van a, en sus carreras, por eso hacen el taller, a toparse con un montón de textos académicos. Y a veces el texto académico, por ahí, no sé, tienen que hacer un trabajo, ¿no? Entonces necesitan consultar bibliografía, ¿sí? Entonces no van a leer un libraco entero si ustedes necesitan algo específico. Entonces, ¿qué es lo que revisan? A ver si se dan cuenta. ¿Qué es lo que revisan ustedes cuando buscan en un texto académico? No sé, les piden contestar algo y ustedes tienen que buscar información de ese tema. Van a leerse todo un libro, no sé, por ejemplo, de medicina cuando ustedes buscan un fenómeno particular. ¿A dónde van a buscar? No, en el índice. Índice. El índice es mi paratexto favorito. O sea, bueno, el título primero y el índice, porque el índice en el texto académico hace que vos ahorres ya un montón de tiempo. E incluso el día de mañana, si ustedes tienen que escribir algo, yo ahora estoy tratando de escribir una tesis, estoy muy complicada, y no sé bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que primero estoy armando? El índice. Estoy tratando de pensar cómo voy a estructurar aquello que quiero escribir. Después calculo que lo voy a ir cambiando, pero el índice es como una guía de lectura, una guía de organización de información, y al que lee un libro le sirve, ¿sí? Dentro del paratexto para decir, bueno, voy a buscar, ¿no? Bueno, yo acá tengo un libro que estoy leyendo, ¿no? Que es de tecnología, no sé, se ve al revés seguro, pero que es de tecnología educativa. Se nota que es un texto académico y tiene muchos tipos de paratexto, que ahora los vamos a ver. El título, tecnología educativa, y abajo que dice política, historias, propuestas, la compiladora y los autores o autoras, que es como un paratexto textual, ¿no? El título, que es lo más importante, al igual que esto, que es lo que yo les digo cuando ustedes leen más o menos de qué se trata, siempre acá atrás una pequeña sinopsis. Y calculo, bueno, algunos acá no, están blanco, pero a veces tienen la biografía del autor, lo que pasa es que acá son muchos. Y otra cosa es que el paratexto no solamente es textual, aunque se llama paratexto. Se llama paratexto porque el para es todo lo que está alrededor del texto. Pero también tenemos paratexto icónico o visual. Fíjense, nada, este es muy sencillito, ¿no? Pero fíjense esa imagen, ¿no? Ahí tenemos un pizarrón con unas cuentas, unas letras y un satélite. Es como una metáfora, o sea, no es muy, uno tiene que hacer algo simple para que se entienda, ¿no? O sea, más o menos la pizarra, el pizarrón, uno infiere que este libro habla de educación, y con el satélite uno infiere que habla de algo vinculado a tecnología. Y bueno, justamente es un libro que habla de tecnología educativa. No sé si se ve, pero está en una hoja de cuadrillé, abajo, como si fuera de matemáticas, y acá tiene como lapicitos, ¿no? O sea, todo eso es como para texto icónico, o sea, acompaña también desde la imagen, ¿no? Después voy a buscar otros, porque justo me queda un solo libro acá, los tengo todos en otro lado. Pero básicamente entender eso, ¿no? Ustedes en clase 2 ya tienen más o menos un resumen. Yo primero les voy a compartir una presentación muy linda que hice. No, no, pasa que es linda la plantilla, es una plantilla de Prezi, y ya cuando vi que podía poner la tapa de un librito, el de Alicia, me gustó. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, Sí, vale. sí, Bueno, está sí, basado. profe. Bien, está basada la presentación, que es como un resumen del capítulo 5 de María del Carmen Grillo, que ahí lo van a encontrar en bibliografía por si alguno quiere, digamos, extenderse y ampliar un poco la información, ¿no? Bueno, en principio, ¿qué es? Que un poco lo dijimos, los enunciados que acompañan al texto principal, ¿no? Básicamente orientan lectura, uno ya con leer un título más o menos advierte de qué va a tratar ese texto, en el sumario puede encontrar más o menos los temas o los tópicos que se tocan en ese libro o en ese texto, ¿sí? Ahí están todos los ejemplos, títulos, subtítulos. También muy importante el prólogo y los epílogos. Generalmente el prólogo es alógrafo, lo escribe otra persona, no el que escribe la obra. Hay prólogos de textos académicos y prólogos de textos, no sé, fantásticos o ficticios, ¿sí? A veces pueden ser autógrafos y escribirlo el mismo autor. Generalmente lo escribe otro. Y el epílogo, que no todos tienen, es lo mismo, pero va detrás. El epílogo se utiliza mucho vieron que a veces en un texto académico hay actualizaciones de contenido. Entonces hay una primera edición, supónganse primera, segunda y tercera edición, y no sé, a los 10 años de publicado el libro se actualiza un tema. Entonces el autor tiene la posibilidad de escribir un epílogo actualizando o decirle a un tercero, o sea, a otra persona, a un especialista en el área, que escriba un epílogo actualizando un poco
esa información o con un capítulo nuevo, ¿sí? Que se publica ahí al final en un epílogo. Bueno, dedicatorias. El epígrafe es también un paratexto. El epígrafe es, vieron que en los diarios, debajo de la foto se hace una aclaración, una descripción de la foto, ese es el epígrafe. Bueno, el índice, las notas al margen, cuadros, gráficos, tablas, fotos, la tipografía incluso, cuando uno vieron que a veces resalta con negrito, resalta con la itálica, todo eso es para texto. Son señales que ayudan, estas señales subsidiarias, estos elementos o enunciados que ayudan a orientarnos en la lectura y en la interpretación de un texto. Ahí está la frase que yo les decía, que me la acuerdo, que es de ella, de Grillo. Estas señales subsidiarias del texto, ¿no? Se me quedó grabada, ¿no? Porque justamente es como que hacen un apoyo, ¿no? Cooperan en la legibilidad, o sea, en la comprensión del texto, y lo que hace es compensar esa falta de contexto que existe entre el escritor y el lector, ¿no? Cuando uno aborda una obra de un autor, reitero, desde Borges o Cortázar en el caso de la ficción, o ustedes, no sé, en salud están leyendo a algún autor, no sé, Freud, bueno, hay una falta de contexto compartido, ¿no? O sea, es difícil meterse en el mundo del autor, y bueno, muchas veces los autores empleamos, en el caso de que en algún momento seamos autores de algo, títulos, índice, para ayudar a quien nos lee, ¿sí? A, a entender aquello que nosotros escribimos, ¿sí? Y desde el lado de lectores, obviamente nos super ayuda, sobre todo al momento de estudiar. Esto también les va a pasar en sus carreras. Ustedes van a tener mucho material de lectura. Son dos mensajes para darles. Primer mensaje, lean todo lo que puedan, porque cuanto más lean, ustedes a veces parece que no, dicen, no, yo lo leo, pero no me va a quedar. Sí, las cosas se empiezan a fijar cuanto más se leen, así que lean todo lo que pueden. Y cuando ustedes no llegan, porque puede pasar que a veces estén sobrepasados y no lleguen, bueno, utilicen el paratexto. Fíjense, lean los subtítulos más importantes y traten de ver esas partes, ¿no? Cuando el profesor da clases en cada una de sus materias, si por ahí toman apuntes o, no sé, anotan en un cuadernito, habló de esto, bueno, después, si no llegan a leer todo el texto, hagan hincapié en aquello que dice el profesor, ¿sí? Que seguramente, a ver, no sé, cada profesor es distinto, pero, a ver, éticamente el profesor lo que hace es decir, bueno, yo voy a explicar lo más importante y después les tomo eso, ¿no? O sea, se entiende que así debería ser, ¿no? Bueno, acá están los tipos de paratexto. Como les decía, el verbal, título, prólogo, epílogo, nota al pie, índice, ¿no? Las referencias bibliográficas, porque uno a veces también antes de leer un texto académico puede ver si está basado en autores que nosotros queremos ver o no. Todo lo que es verbal, ¿sí? Todo lo que es lingüístico verbal. Lo que tiene que ver con imágenes visuales es el paratexto icónico, esa fotito que yo les mostré del pizarrón con el satélite, cualquier ilustración vinculada en el caso, por ejemplo, de los manuales. Bueno, ahora, por ahí algunos de ustedes son jóvenes, ¿no? Pero cuando yo era más chica, eh, mi mamá y mi papá gastaban mucha plata en comprarme las enciclopedias Planeta. Pasaban desde las editoriales, se llenaban de guita, te tocaban el timbre, te hacían promociones, te querían vender toda la biblioteca de Larousse. Y mi papá el sueldo entero ponía ahí, porque claro, no existía Google como hoy, no existía esta biblioteca infinita de Alejandría que está hoy en Internet. Y era muy difícil, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que me habían comprado unas enciclopedias Planeta que estaban buenísimas, que las tengo, todavía están ahí en la casa de mi mamá. Eh, y bueno, y estaban además de llenas de paratexto textual y de mucha lectura, tenían muchísimas imágenes y gráficos, porque era bien académico, bien didáctico, ¿no? Bueno, me hace acordar eso a mí, el paratexto icónico, esa enciclopedia Planeta con mucha imagen. Y el material, que a veces se confunde con el icónico, pero el icónico es imagen. El material es cuando podemos, desde el diseño, elegir la tipografía, incluso las tablas, los recuadros, que a veces ayudan a organizar el material. Bueno, todo eso justamente es el paratexto material. Cualquier cosa preguntan, ¿eh? Bueno, esto lo dije, el autógrafo es cuando el paratexto lo produce el mismo autor, alógrafo es cuando lo produce otro, un editor, un comentarista, un traductor. Esto generalmente se da en el prólogo, pero bueno, alguien siempre puede ayudar. Siempre tiene que brindar información, ¿sí? Tiene que ser claro, esto es medio obvio, pero por las dudas tiene que ser claro, ordenado, no puede ser ambiguo, ¿no?
nos tiene que ayudar a organizar o segmentar la información, nos tiene que orientar a ver qué es lo más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el sumario, como ustedes dijeron, vieron que ustedes tienen por capítulos o tienen una negrita y después dentro de cada capítulo está ordenado como con otra letra, que no es negrita, en orden de relevancia. Bueno, tiene que ayudar justamente a que veamos qué es más importante, ¿sí? Bueno, esto es obvio, ¿no? Al ser informativos. Bueno, a ver, cambian de acuerdo al género, por ejemplo, si hablamos de un cuento, bueno, van a ver que ahí en Tlón está dividido en tres partes, ¿no? Se puede dividir en capítulos, en partes, ¿no? Un texto académico puede tener, obviamente, un sumario muy extenso. En el caso del periodismo, también, a veces en página 2 o en los copetes, ¿no? En el caso de los títulos, ¿no? Por ahí, en el caso del periodismo se juega con alguna metáfora, ¿no? O sea, a veces eso tiene que ver un poco con el género en el cual nos estamos moviendo o ejerciendo, ¿sí? Pero lo importante es que sea claro, que se entienda el mensaje. Si uso una metáfora es porque esa metáfora tiene que ser conocida y popular, ¿sí? Porque si no... Bueno, esto que dice acá en realidad dice, es importante que el escritor piense el paratexto desde el comienzo, ya que un título formulado con precisión permite enfocarse mejor en el... Bueno, la realidad es que es un buen consejo, pero no siempre pasa. Sobre todo cuando uno recién arranca la lectura. Yo siempre digo lo mismo, yo soy periodista. A mí a veces me pasa que antes de escribir algo o quiero escribir de algo y lo primero que se me ocurre es el título. Y es genial, porque digo, ya sé de qué voy a hablar de esto, titulo y arranco. Pero a veces pasa que uno tiene que narrar algo, un hecho o hacer una opinión o algo y empieza a escribir y no sabe qué le va a poner hasta la mitad del título o hasta que lo termina el texto. O sea, digamos, no hay una regla, ¿no? A veces es importante pensar desde el principio el paratexto porque te ayuda a orientarte ya mismo cuando escribís, ¿sí? Pero bueno, no hay una fórmula mágica, digamos, cada uno, eso va variando además. Bueno, y algunos ejemplos, ¿dónde los podemos encontrar? Como les decía, enciclopedias, manuales o libros de estudio, libros de texto, ¿no? Eh, en el caso de los infantiles. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la revista Antiojito? Me agarró nostalgia. Pero por ahí uno de los más grandes, mis viejos me compraban la Antiojito. Tenía mucho para texto, sobre todo gráfico, material y de imagen, ¿no? Para que los chiquitos entendieran. Bueno, la revista Genio, hay algunas todavía, pero bueno, los libros de texto básicamente están llenos de recuadros, de gráficos y sobre todo de imágenes. Los textos académicos y universitarios, obviamente, nos súper sirve, como yo les decía, cuando uno quiere buscar un contenido. Generalmente hay una introducción, hay un desarrollo y una conclusión, y a su vez puede haber capítulos o partes, ¿sí? Números, ¿no? Recuerdo la jerarquía que le ha dado el autor. Entonces los podemos encontrar en monografías, en tesis, en ensayos, ¿sí? En los diarios, ¿no? El diario siempre tenemos paratexto, en principio el título que es el paratexto central, y después tenemos un índice, esto de la remisión de la tapa a la página, cuando en el copete ponen página 2, bueno, eso es paratexto, si querés leer lo que está acá en la tapa, deportivo está en la página 8, bueno, listo, ¿no? Lo que es la diagramación, ahí encontramos también paratexto. Bueno, esto yo lo pongo porque como yo doy muchas clases de periodismo, digamos, dentro del No se periodismo, escucha. ¿no se escucha? ¿No me escuchan? ¿Ahí me Sí, escuchan? profe, Ah, Profe, bueno, no bueno. se le sí, sí, escucha. sí, Sí, sí. Ah, bueno, Oh, bueno. se cortó. estamos atentos. Ah, bueno, bueno, escuché que no se escuchaba, ahí estoy subiendo el volumen. Bueno, no, que el título es lo más Oh, importante. Ah, es que por ahí hay una alumna que no escucha, me parece. Bueno, es breve esto del paratexto. Es algo cortito, más que nada para orientarnos y entender, ¿no? Básicamente qué es. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver enunciación. Y en la enunciación, el paratexto bueno, es importante. Esperen, ¿qué pasó? les voy a mostrar el aula, por ahí ustedes porque voy actualizando a poquito porque está medio lento. Por ahí ya pudieron ver la clase 2.
Acá tenemos lo que vimos Profe, recién. perdón, Sí, me tengo que retirar. Marcela, ¿no? Sí, sí, perdón. Poneme en el chat tu presente, ¿sí? Así después yo ya lo copio. Eh, te puse te puse que me tenía que Ah, retirar. listo, Te vuelvo a... dale. No, ahí está, ahí me queda. Ya está, ya de ahí lo levanto. Uy, no la puedo escuchar a la profe. Ok, gracias. Hasta Dale, de luego, nada. gracias. ¿Quién es el que no puede Gracias. ¿Qué escuchar? pasó? Bueno, igual, claro, no. Por más que pregunte si no me puede escuchar, es medio incoherente. Como vimos, si no sabe leer, vaya a boletería, dice la profe. ¿Quién es el que no escucha? A ver, clase 2 ya pueden ver. Esto más o menos recién lo vimos para texto. Fíjense acá. Acá tenemos un lindo ejemplo, ¿no? Tenemos una biografía del Che Guevara, que es de Jorge Castañeda, con un título donde, digamos, ya en las palabras que utiliza, o sea, no me refiero al subtítulo, una biografía, sino La vida en rojo, básicamente ahí tenemos como una metáfora, ¿no? Uno puede interpretar cuando habla de la vida en rojo, y fíjense que además tenemos el color detrás, ¿no? Que puede evocar algo de violencia, puede ser, que ahora lo vamos a ver, porque vamos a ver enunciación, ¿sí? Un enunciador un poco crítico por ahí, ¿no? Respecto de la violencia, y además, fíjense que desde lo que es el paratexto icónico, la imagen del Che Guevara, vieron que la típica imagen del Che Guevara es con la mirada al frente, mirando hacia arriba, que están todas las camisetas. Bueno, este autor Castañeda elige una foto del Che contrariado, ¿no? Como conflictuado, como en algún problema. Bueno, no es, digamos, no es casual, a eso me refiero, ¿sí? O sea, si el autor de esta biografía elige ponerle a la biografía la vida en rojo y pone una foto del Che Guevara, digamos, como agarrándose los ojos y preocupado por algo, no es casual. Eso es un mensaje que vamos a ver ahora en el marco de la enunciación, que a nosotros ya nos transmite desde el paratexto algo si queremos leer esa biografía. Por ejemplo, ustedes quieren ir a vamos a hacer, poner el ejemplo de que ustedes van a la librería y quieren comprar una biografía del Che Guevara, ¿sí? Te quieren leer sobre la vida del Che Guevara. Entonces ustedes van a encontrar, sobre todo del Che Guevara, ¿no? Van a encontrar, pero 10 biografías más, ¿no? Hay un montón de biografías autorizadas y no del Che Guevara. El paratexto de cada biografía a ustedes les va a marcar el tipo de enunciador que hay, de autor y de enunciador, que es lo que vamos a ver, detrás de esa biografía. ¿Quieren leer una que sea un enunciador crítico respecto de ese personaje? ¿Quieren leer uno que sea solamente histórico? Bueno, más o menos el paratexto se van a dar cuenta que los va a orientar, ¿sí? Si ustedes en vez de este libro encuentran uno que ponen, no sé, los ideales de un mártir, qué sé yo, ¿no? Como muy venerando la figura del Che Guevara y con la imagen del Che mirando en alto, ¿sí? Mirando esa típica imagen de remera. Entonces, desde el título y desde la imagen del paratexto se van a dar cuenta el tipo de biografía que van a leer, qué quiere No, decir no el escucho. enunciador. En cambio, la vida en rojo, donde, a ver, esperen un poquito porque me pone mal que la alumna no escuche. Sí, profe, puso que no escucha, pero no. Le mandé un mensaje, porque arriba se puede mutear la clase, pero no sé si lo No, habrá no, tocado. yo lo que digo es que salga y vuelva a entrar. Voy a probar con eso, porque a veces pasa. Ah, salí o a entrar. Sí, sí, porque A ver. porque de esa manera a veces cuando se sale te vuelve a preguntar por el audio. Entonces, uno con el paratexto, por ejemplo, en este caso, la hipótesis de lectura a partir de esta etapa es, bueno, se va a abordar la biografía del Che Guevara desde una perspectiva crítica. O sea, acá tenemos un enunciador crítico que dice que la vida del Che Guevara fue en rojo. O sea, el Che Guevara pudo haber liberado pueblos, pero el autor se crea, el enunciador se queda con la vida en rojo, con la violencia, y en vez de quedarse con la imagen del Che Guevara en alto, ¿sí? Se queda con la imagen de un Che conflictuado, en problemas, mirando hacia abajo, apretando los ojos. Entonces, el paratexto ya de entrada te habla, ¿sí? De aquello que va a hablar el texto. Así que por eso es importante en el marco de lo que vamos a ver ahora, que es la enunciación. Bueno, acá encuentran el link y la presentación embebida. Y ahora vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a hablar de enunciación. Antes de mostrarles qué es lo que está en el aula, como hice recién, vamos a pasar a la presentación, así
se entiende mejor. A ver, cuando uno da un mensaje, cuando uno quiere comunicar algo, primero siempre es subjetivo, ¿no? Porque uno tiene un punto de vista, tiene una perspectiva, un desarrollo psicológico, léxico, lingüístico, que hace que cada persona elija las palabras adecuadas, adecuadas a un contexto, a su propia vida, ¿sí? Y eso tiene que ver con las huellas de la enunciación, cómo nosotros advertimos la huella del enunciador en un texto. Para eso tenemos que abordar lo que se denomina como análisis del discurso. Esto es, los mensajes, los textos, son más que una serie de signos apilados, ¿no? Digamos, la enunciación excede a lo meramente gramatical o sintáctico, ¿sí? No solo dependemos de oraciones, sino también de los procesos de interpretación, de las intencionalidades del autor en cada texto, ¿sí? Entonces, cuando nos comunicamos por medio del lenguaje, no solo empleamos oraciones, sino que lo que hacemos es generar unidades superiores, más complejas, que es lo que se denomina enunciados, ¿sí? Los enunciados o discursos tienen que ver justamente con la elaboración de textos, fíjense que ahí hay una diferenciación, que están marcados por la pragmática. ¿A qué nos referimos con la pragmática? El contexto, ¿sí? Por eso decimos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la oración es una unidad simple, gramatical, ¿no? Donde siempre generalmente para respetar la corrección nos conviene respetar en la sintáctica el orden sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Ahora, el enunciado es esta entidad abstracta, como dice ahí, es una unidad, ¿sí? ¿Es correcta o incorrecta? Ahora, en cambio, el enunciado se enmarca, o sea, son esas oraciones, la suma de esas oraciones enmarcadas en un contexto. La pragmática refiere a ese contexto, refiere a una situación comunicativa en particular. ¿Sí? Nuestro contexto, nuestra pragmática ahora es la clase del taller de lecto. Entonces, cada oración que yo doy forman parte de un enunciado mayor que tiene que ver con competencias en materia de lectocomprensión. Esa es la adecuar cada oración a esa situación comunicativa, ¿sí? Obviamente la interpretación va a depender de las competencias léxicas de cada uno, ideológicas, psicológicas, ¿sí? Y obviamente dentro de la pragmática puede ser adecuado o inadecuado dentro de la situación comunicativa, ¿sí? O sea, uno intenta siempre que sea lo más efectivo posible. Esa es la diferencia entre oración y enunciado. La oración como unidad gramatical, ¿no? Que son los elementos que se combinan, las oraciones, y la pragmática, que es la relación de ese lenguaje, de esos textos, con los hablantes, ¿sí? Con el contexto, con la situación comunicativa. Entonces, a partir de ahora, ustedes, más allá de que escriban oraciones en sus carreras, van a leer textos donde hay enunciados, y van a producir enunciados o enunciación, ¿sí? Discursos. El discurso tiene que ver más con la pragmática, ¿sí? El Muy bien, buenos enunciado. días, estoy Fíjense racuñando. que alguien tiene el micrófono abierto, yo digo para que los demás escuchen. Y para que no se escuchen cosas que no haya que escuchar. Bueno, entonces, el objetivo de analizar los discursos es básicamente comprender esta diferencia, ¿no? Digamos, lo textual, que tiene que ver con la oración, y lo contextual o pragmático, que tiene que ver con los enunciados o los discursos. Acá es con esta diferenciación lo van a entender mejor. Es como, estoy redundando acá, ¿no? Pero para que se entienda bien. La dimensión textual son las oraciones, ¿no? Son esas estructuras discursivas donde hablamos de la teoría gramatical. ¿Qué pueden ver ustedes en una oración? Bueno, lo fonológico, ¿no? Cómo suenan las palabras, lo morfológico, que es cómo se forman esas palabras, lo sintáctico, que es que cómo con la suma de palabras armo oraciones, y lo semántico, que es cómo tiene un significado preciso esa oración. Lo sintáctico describe básicamente, como ustedes saben, sujeto, verbo, predicado, digamos, pueden aparecer en las oraciones, combinarse. Hay muchas reglas sintácticas que hacen que se conforme esa oración y que demarque que esa oración está bien construida. Mientras que la semántica, siempre que ustedes le hablen de algo semántico, tiene que ver con el significado. Está muy vinculada la semántica a lo que vimos en clase 1.
¿Se acuerdan que dijimos que la coherencia mantenía la semántica? La cohesión dijimos es importante porque si no, sintácticamente no se entiende nada. Y por otro lado, la coherencia era el sentido general del texto, ¿no? El significado. Si no hay coherencia, no hay semántica. Entonces, eso tiene que ver, se veía cuando estaba más lejos, con esto, ¿no? Oración o secuencia textual. Ahora, la pragmática tiene que ver, lo contextual, tiene que ver con el enunciado. ¿Por qué? Porque cuando uno establece, digamos, una conversación, tiene que medir un montón de cuestiones. Por ejemplo, si el registro es formal o informal, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están hablando con un amigo o ahora le mandan un WhatsApp a una amiga, che, vamos a tomar mate a la tarde. Bueno, tienen un registro, establecen un enunciado que se adapta pragmáticamente, contextualmente a una situación informal, de amistad, de encuentro. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen un problema, ¿no? No sé, tienen algún problema en la UNDAV, algo para resolver, tienen que mandarle un mail a la Secretaría Académica, van a poner estimados, no sé, directivos, 2 puntos. Me dirijo a ustedes para escribir con un registro que ya no tiene que ver con la conversación informal, sino con una cierta formalidad. Entonces ahí lo que están haciendo ustedes es adaptar, por eso ya dejamos de hablar de oraciones, sino hablamos de enunciados, ese enunciado a lo contextual, a lo pragmático, generan un discurso situado en esa situación comunicativa. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? A ver, esta adecuación al contexto se refiere como actos de habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como cada hablante se apropia de ese enunciado para situarlo en un contexto específico y para darle, por ejemplo, una funcionalidad, porque hay funciones de la enunciación, ¿no? Uno puede, no sé, hacer un pedido, uno puede, yo cuando reto a mi nene, uno puede establecer un diálogo, o sea, uno elige, digamos, en ese acto de habla, en ese acto social, cuál es la funcionalidad que le va a dar a su discurso, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Necesito que alguien me responda. Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, quizás de todo lo que veamos, y esto se los digo en serio, porque va a ser muy práctico, este tema es como el más delicado, pero a su vez es el más abarcativo, porque nosotros en todo el taller vamos a trabajar con discursos, con enunciados, ¿sí? Pero bueno, es el que es más teórico por ahí, por eso digo, por ahí es el más pesadito. Entonces, ¿qué es la enunciación, que es nuestro objeto de estudio hoy? Es el acto de producir un enunciado y no simplemente el texto del enunciado, ¿sí? Parece difícil por ahí entender la diferenciación. El texto es la oración, la mera oración. La enunciación es la funcionalidad, el objetivo que tiene, ¿no? Ahí Benveniste, que es un lingüista que estudió la enunciación, la define como el acto individual de apropiación de la lengua, ¿no? Todos podemos decir las mismas oraciones o podemos usar más que las mismas oraciones, las mismas palabras, ¿sí? Pero cada uno va a poner en juego diferentes intencionalidades, diferentes competencias ideológicas y culturales, y también valoraciones acerca del mundo. Un ejemplo, yo les digo ahora, bueno, pasó con la tarea 1 de experiencia de lectura, ¿no? Cada uno es un enunciado distinto. Si fuera un simple texto gramatical que acumulara simples oraciones, ¿por qué son enunciados? Porque cada uno se apropió de la lengua en un acto muy individual, muy personal, donde me han contado cosas muy personales, donde cada uno tiene su recuerdo, su cultura, ¿sí? Entonces, si a ustedes yo les mando incluso a hacer algo menos personal. Supónganse, no lo voy a hacer, ¿no? Pero les digo, para la semana que viene escríbanme una monografía respecto de, no sé, un fenómeno climático. Y les pongo, bueno, del monzón, qué sé yo. Todos van a escribir sobre el mismo tema, pero van a generar enunciados diferentes, porque van a jerarquizar la información de forma distinta, de acuerdo a sus competencias lingüísticas, léxicas e ideológicas, van a ordenar la información o van a encontrar información distinta. Y además tienen una valoración diferente al momento de jerarquizar esa información, ¿sí? Entonces, ahí se pone en juego lo que es la enunciación, ¿sí? Esto yo lo copié, sería para relacionarlo con lo de recién, es un paratexto material. Es
es una, ¿cómo les puedo decir? Una rectificación del modelo del proceso de comunicación básico. El proceso de comunicación básico, desarrollado entre los 70 y los 80 por Roman Jacobson, es el típico que ustedes deben conocer, emisor-mensaje, con el canal, el mensaje que se transmite a través de un medio, emisor-mensaje, receptor, por medio de un canal, sumándole el contexto, el código, ¿sí? Y acá lo que vemos en este paratexto es una linda rectificación que hace Kerbrato Recchioni, que es otra lingüista. ¿Qué es lo que dice Kerbrato Recchioni? Sí, todo bien, bárbaro. Hay un emisor, hay alguien que recibe ese mensaje, hay un mensaje, pero cada emisor, cuando produce un mensaje, ese mensaje que produce está determinado por determinadas competencias ideológicas y culturales, psicológicas, las restricciones del universo discursivo, que tiene que ver con las competencias lingüísticas, y a su vez, quien recibe ese mensaje también depende de todo eso. Un ejemplo claro acá es ver una película. Hay películas que son más simples, pero no sé si vieron, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo. ¿Vieron La vida de Pi? Ese, cuando el nenito se queda solo ahí en el medio del océano y aparecen los animales. Películas así, por ejemplo, o películas que son más metafóricas todavía. La verdad es que aunque el emisor tenga una intencionalidad, el mundo, el núcleo de receptores, puede hacer una interpretación distinta de una misma película. Ah, no, yo en esta parte entendí que hablaba de, no, habla de la religión, de si vos creés, habla de la fe esa película para mí. No, para mí la realidad es que estaban los animales de verdad, no, no, los animales son metáforas que hablan. Bueno, entonces, cada uno decodifica la información del mensaje en base a esas competencias, a esas determinaciones psicológicas, a sus restricciones discursivas, ¿sí? Y ese es el aporte de Kerbrato Recchioni, que yo les dejo ahí en la bibliografía por si les interesa, eh, al mensaje, al proceso básico de la comunicación. Y es un aporte importante, porque esto que nos dice Kerbrato Recchioni se relaciona un poco con lo que menciona Benveniste, que es lo que nosotros vamos a trabajar mucho en este taller, en esta primera parte, y es el enunciador y el enunciatario, ¿sí? Tratar de entender estas figuras dentro de un texto nos permite comprender la postura de quien escribe, ¿sí? Y las características del público al cual se escribe, ¿sí? Algo importante es no confundir, por ejemplo, en el caso del enunciador, al enunciador con el autor. El enunciador no es el autor. El autor lo que hace es crear un enunciador en el cual proyecta, ¿sí?, una imagen discursiva, ¿sí?, su subjetividad, y se puede mostrar, como por ejemplo en el caso del libro del Che, como un enunciador crítico, ¿sí? O puede ser un enunciador con determinados conocimientos, especializado en, por ejemplo, el libro que yo les mostré al principio de tecnología educativa, el enunciador es especialista en esa disciplina, ¿sí? O sea, que el enunciador no es el autor, sino que es la imagen discursiva de la persona que habla, ¿no? Digamos, cuál es la intencionalidad que hay detrás de ese enunciado, ¿sí? Mientras que el enunciatario también es la imagen de a quiénes está destinado ese texto. Por ejemplo, en el caso del libro de tecnología educativa, bueno, no le interesa a todo el mundo, le puede interesar a docentes que trabajan con tecnologías. En mi caso, yo que estoy haciendo una maestría en tecnología y soy estudiante, una maestría en tecnología educativa, entonces me sirve ese texto para el contenido que yo quiera hablar. Entonces, los enunciatarios de ese libro de tecnología educativa es un universo, estaba pensando en un ejemplo más claro, para que se entienda. Esperen que voy a salir para ver si verle las caras, porque es complejo. Eh, a ver, el enunciador del Principito, por ejemplo, de Saint-Exupéry, no es Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es el autor, ¿sí? Es la postura que toma en este caso, que es como un niño que ve la vida con cierta ingenuidad, ¿no? Ese desarrollo filosófico que tiene es el enunciador, ¿no? Un punto de vista filosófico, metafísico respecto de la vida. Ahora, el enunciatario, ojo con esto, el enunciatario no es el lector, ¿sí? El enunciatario es a quién va dirigido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un cuento infantil, el enunciador se va a situar, digamos, con un lenguaje llano, sencillo, claro, para que lo entiendan los chicos, y el enunciatario va a ser el público infantil. O sea, no es lo mismo que el lector. ¿Por qué? Porque yo también puedo leer un libro infantil, se lo puedo leer a mi nene.
Sin embargo, yo no soy el enunciatario de un libro infantil. El enunciatario de un libro infantil es a quién va dirigido. A mi hijo, a todos los nenes menores de tantos años. Ese es el enunciatario, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, enunciador no es autor y enunciatario no es lector. Enunciador, y ahí está muy bien definido, si ustedes lo ven más allá del Prezi, en el aula taller, ahora vuelvo igual a la presentación y ya terminamos, pero el enunciador, acá lo dice claramente, es esta construcción discursiva que realiza de sí mismo el autor de un texto, ¿no? Bueno, también estaba en la presentación, ¿no? Esta construcción depende de a quién va dirigido ese texto y cuáles son las intenciones, ¿sí? En el caso de este texto, acá tenemos un enunciador, en esta biografía, La vida en rojo, un enunciador crítico respecto de la vida de Che Guevara. Se nota en las palabras que elige, en el paratexto icónico, que el enunciador decide tener un punto de vista crítico de la vida del Che, ¿sí? Entonces, uno se puede constituir en este enunciador como crítico o menos crítico, como un enunciador formal, como un enunciador académico, informal, puede ser un enunciador rebelde, puede ser un enunciador militante, puede ser un enunciador que tenga diferentes posicionamientos respecto de lo que escribe. Ese es el enunciador, no es el autor. O sea, Borges no es el enunciador de telón, es la figura discursiva que emerge de ese texto. Y el enunciatario es a quien va dirigido ese texto. No es el lector. Como les decía, el mejor ejemplo para acordarse de ese es el cuento infantil. El cuento infantil lo podemos leer todos nosotros, por ejemplo, un cuentito para un nene de 2 o 3 años, todos podemos ser lectores, pero el enunciatario es el público a quien va dirigido, ¿no? Ese cuento infantil tiene como enunciatario o construye un enunciatario infantil, ¿sí? Bueno, después acá, fíjense que hay. Se tildó, profe, no se escuchó nada de lo que dijo. Ah, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, pero Bien. hace un ratito no. Se Bueno, me fue la imagen todo. sí, porque me decía su conexión a internet es inestable. No, acá fíjense que encuentran que el enunciador es la construcción discursiva que realiza de sí mismo el autor de un texto, o sea que puede ser más o menos crítico, formal, informal, académico, rebelde, militante, ¿sí? Y el enunciatario, recordar el ejemplo del cuento infantil, ¿sí? Que no es el lector, que el lector del cuento infantil podemos ser todos, pero que el enunciatario es un enunciatario infantil, un libro que está pensado para nenes de 3 años, bueno, el enunciatario van a ser nenes de 3 años, ¿sí? Porque aunque lo lea otra persona, está dirigido a ellos, ¿sí? Entonces, no confundir enunciador con autor y enunciatario con lector, ¿sí? Esperen que ya termino, porque si no, sí, se les va a hacer un poco largo, pero. Profesora, esa parte, disculpe, buen día. Esa Sí, parte no entendí, porque con el texto que recién puso, que compartió, sí. dice que el enunciador, digamos, cómo toma el autor el texto. Pero No es como toma el autor, olvídate del autor, el enunciador, es la construcción discursiva, por ejemplo, yo soy periodista, ¿no? Entonces, sí, suponete que yo voy a escribir una nota de opinión donde voy a hablar mal o bien, no importa, de este gobierno. Yo, no sé, escribo una nota pegándole a Alberto Fernández, lo digo así para que se entienda, ¿no? Entonces pongo, bueno, aunque prometió esto en estos 4 de gobierno, en estos 3 años que van de gobierno, el presidente de la nación, Profe, bueno, es como que tiene fines hacia alguien o hacia algo. claro, o sea, ahí yo si estoy, por ejemplo, haciendo una nota de opinión donde critico el gobierno, bueno, yo voy a ser un enunciador crítico. Eso pasa mucho con los medios. Ustedes saben que, por ejemplo, si van a leer Clarín, es muy probable que encuentren un enunciador crítico hacia el gobierno actual. En cambio, si van a leer páginas, se supone, por cuestiones editoriales, de línea editorial que ustedes ya deben conocer, el enunciatario no es crítico respecto del gobierno actual, puede ser un enunciatario crítico respecto de la oposición, ¿no? Entonces, es esa construcción discursiva, ¿no? También va con lo formal, lo académico, por ejemplo, en este librito que es el de tecnología educativa, que no tiene nada de ideología en el medio, acá hay un enunciador académico, un enunciador formal, un enunciador especializado. bueno, Ahora, en el caso de un cuento infantil, el autor es un enunciador que tiene cierto conocimiento del mundo de lo lúdico, ¿sí? O sea, que está bueno, vinculado a eso. dale. Y el enunciatario no tiene que confundirse con el autor, ¿sí? Con el lector, perdón.
el enunciatario de este texto de tecnología educativa puedo ser yo que estoy estudiando tecnología educativa, un docente, está dirigido a ellos. Pero la verdad es que si a ustedes no les interesa este texto, pero lo leen, son lectores del texto. O sea, no confundir enunciatario con lector, ¿sí? Y no confundir enunciador con autor, ¿sí? Es como que a veces cuesta un poco porque hay que tratar de pensar los textos, justamente como les decía recién, en un contexto de discurso o enunciado, ¿sí? Igual ahora lo van a trabajar en una actividad y lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, esta enunciación en términos de este acto de apropiación individual de la lengua, según Benveniste, nos permite producir no simplemente textos, sino textos con intencionalidades, enunciados y discursos con cierta funcionalidad, ¿sí? Que uno trata de darle a ese texto. Bueno, dentro de la enunciación, esto después lo leen bien, pero uno puede básicamente encontrar huellas de esa enunciación. Para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, de que ese texto es crítico, hay determinadas huellas de enunciación que el enunciador va dejando en ese texto, ¿sí? Para darle ese sentido, por ejemplo, crítico, ¿no? Hay muchas huellas que podemos encontrar en un discurso y que dan cuenta de la enunciación. Tenemos los índices personales, ¿no? A veces cuando utilizamos, por ejemplo, los pronombres, nos damos cuenta a quién se refiere el autor. Los espaciotemporales, ¿no? Digamos, nos permiten ubicar espaciotemporalmente la situación comunicativa. Los tiempos verbales, que das cuenta vos del momento en el cual transcurre la acción. Las cargas valorativas, que por ahí lo vamos a dejar para la clase que viene porque es muy largo y nos quedará ese pedacito para la semana que viene porque los voy a matar si no hoy, pero que son los subjetivemas, que sí, lo vamos a dejar para la clase que viene, pero tiene que ver con el léxico. Un subjetivema no es un adjetivo, pero es muy similar. Son palabras que tienen cierta carga ideológica, ¿no? Por ejemplo, no sé, no, sí, no sé, Jimena vivía en una casucha a 2 cuadras de tal lugar, de la plaza. Cuando uno dice casucha, es una palabra despectiva y valorativa, ¿no? En este caso peyorativa, ¿no? Digamos, uno puede decir, no sé, sí, hoy andaba, no sé, enojado, le estaba ladrando a sus empleados, ¿no? Utiliza una metáfora, una palabra, sería un subjetivema verbal, para decir que estaba maltratando o contestándole mal a alguien, ¿no? Bueno, hay cargas valorativas que en un texto, por ejemplo, en un texto de opinión puede haber un montón de subjetivemas. No es lo mismo decir dictadura que proceso de reorganización nacional. Decir proceso de reorganización nacional es como negar a la dictadura, ¿no? Si uno tiene, van desde lo ideológico también, ¿no? Y todo eso uno lo puede advertir en un texto. Bueno, la modalidad, la forma en la cual se dicen las cosas, expresiva, imperativa, ¿no? Cuando yo le digo a mi hijo, Ciro, andá y juntá los juguetes. Bueno, a ver, ahí hay una intencionalidad y hay una modalidad, ¿sí? Que yo empleo y que dejo mis huellas enunciativas, ¿no? En este caso, retar a mi hijo y que mi hijo entienda, ¿no? La polifonía, que lo vamos a ver en la clase que viene también, cuando aparecen otras voces dentro de un enunciado, ¿no? Esto en periodismo se ve mucho, pero ustedes con los testimonios de la gente, de los políticos, de los deportistas, pero sobre todo ustedes en lo académico lo van a ver con los autores, cada vez que se citan autores especializados. Bueno, dentro de los índices de persona o referencia tenemos una que se llama referencia absoluta. Esto no es que uno lo va a aprender de memoria, pero sí reconocer. O sea, uno puede reconocer la referencia absoluta cuando no es necesario analizar la situación, como dice de ahí, para entender el significado referencial, ¿sí? Básicamente depende de nuestro conocimiento del mundo. Entonces el enunciador coloca alguna frase que se supone que el enunciatario va a comprender, ¿sí? Más o menos para referenciar el texto, ¿no? Por ejemplo, acá, ejemplo de una noticia, en la volanta, que es lo que está arriba del título en rojo, dice papelón en San Pablo. Esto fue cuando pasó que interrumpieron un partido entre Argentina y Brasil, no sé si se acuerdan, en pleno COVID, después de la parte más abrupta de la pandemia, cuando la Agencia de Vigilancia Sanitaria hicieron un papelón en Brasil y anularon el partido. Ah, Bueno, sí. entonces ahí dice, fíjense que ahí hay una referencia absoluta. Dice lo que pasó en las últimas 48 horas.
porque la bajada, como se conoce esa parte del texto, es breve. Si ahí el periodista tendría que haber explicado todo, no le da lo explica después en el texto. Entonces, esa referencia absoluta a lo que pasó en las últimas 48 horas da por sentado que el enunciatario de este texto ya sabe lo que pasó. Ya sabe que estuvo mirando el partido, o sea, sabe que o sea, el enunciador, además el enunciador es crítico, porque fíjense el subjetivema papelón, ¿no? Él da por sentado de que lo que hicieron en Brasil en ese momento fue un papelón, entonces ahí hay un enunciador crítico, y el enunciatario, cuando pone lo que pasó en las últimas 48 horas, se supone que es un enunciatario que sabe qué es lo que pasó, ¿sí? La referencia absoluta tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, la referencia contextual, que es un poquito más, está explícita, pero uno es como que no la ve, ¿no? Porque está siempre ahí incorporada. Tiene que ver con el uso de pronombres, ¿no? Con el uso de las famosas anáforas o catáforas, como se llaman, que es cuando uno remite a un elemento lingüístico que uno ya mencionó en un texto, o en el caso de la catáfora, que va a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, esto a veces no es que lo quiero que lo recuerden teóricamente, pues es algo que ustedes hacen. Es como que en la primera oración hubiesen puesto ustedes, Juan compró el libro, pero no leyó el libro. No, ustedes van a poner, Juan compró el libro, pero no lo leyó. Ese lo, que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Con la sustitución pronominal, lo que está haciendo es reemplazando al libro, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta referencia cotextual, o Juan compró el libro que le recomendaron. No vas a poner Juan compró el libro recomendado, o sea, para no repetir libro, que recomendaron ese libro, no, pones qué y remite a qué le recomendaron, ¿sí? Juan leyó los libros eran muy complicados, bueno, utilizamos el algunos. Y también hay de espacio-tiempo, Juan fue a la librería, en la librería compró el libro, no, allí compró el libro, o un sinónimo, ¿no? En ese local. Y la catáfora es lo mismo, pero que en vez de estar antes, va después, ¿no? O sea, estudié todo lo que indicó el profesor, la bibliografía, las clases teóricas, no remite a algo anterior, sino a algo posterior, ¿sí? Los deícticos, que son fáciles de reconocer, pero no sé si se los acuerdan en el sentido de deícticos, ¿no? Porque por ahí seguramente lo estudiaron, lo vieron en la escuela. Son los pronombres personales, demostrativos, posesivos, muy vinculados a la referencia contextual. Son aquellos elementos gramaticales que, digamos, necesitan de esa contextualidad para que su significado tome sentido, para que se complete. Son también conocidos como marcadores de contexto, ¿sí? Es un poco lo que vimos recién con la referencia contextual, ¿no? Están la deixis personal, la espacial y la temporal. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso de los deícticos personales, que son los pronombres posesivos, demostrativos y personales, y los relativos también, María vino hace unos días. Ella me dijo que vendría otra vez. Para no repetir, ahí usamos el pronombre personal ella, el me, que refiere a la persona a la cual recibe ese mensaje. Entonces da cuenta de una deixis que tiene que ver con una huella de enunciación. Uno puede leer ese texto porque el enunciador deja esas huellas, ¿no? Y en base a esos deícticos lo puede comprender el texto. Mismo con las espaciales, como decíamos en la librería, allí, aquí, ahí lo compré, dejé tu libro en la mesa. Ahí, o sea, en la mesa, deberías encontrarlo. Uno escribe y va dejando esas huellas para que el texto básicamente se entienda. El lunes trabajé en casa, mañana lo haré de nuevo. No poner el martes, que también lo podríamos haber puesto, pero bueno, queda mejor hacer esa huella deíctica desde lo temporal. ¿Se entiende estos índices? O sea, quizás ustedes no sé si se acuerden, o sea, o por ahí, desde los nombres, ¿no? La absoluta, del deíctico, lo cotextual, pero fíjense que son todas huellas de enunciación que nosotros indefectiblemente dejamos cuando escribimos, o mismo que vemos cuando leemos, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de cada una de las referencias con un mismo enunciado. Pedro vive en Lyon. Hay una referencia absoluta donde se supone que el enunciador cree que el enunciatario sabe que es Lyon, sabe dónde queda Lyon, sabe que es una ciudad que está al sur de París. Entonces la referencia es absoluta. El enunciador considera que el enunciatario al cual dedica ese texto o ese enunciado sabe que es Lyon y dónde queda. Ahora, Pedro vive al sur de París.
Ahí tenemos una referencia cotextual, porque está haciendo referencia a un lugar que queda en el sur de París, ¿no? Que podría ser Lyon o podría igual ser otro. Y cuando uno dice Pedro vive aquí, el leíctico se supone que antes ya mencionó en el texto, en una referencia anafórica, a Lyon o a una ciudad en el sur de París, ¿sí? Abajo hay otro ejemplo. Pedro partirá el 24 de diciembre, referencia absoluta. Pedro partirá en la víspera de Navidad. Bueno, se supone que es antes, tiene una referencia contextual con la Navidad. O Pedro partirá mañana, en el caso de la referencia deíctica, es porque tenemos que saber, haber mencionado antes, ¿sí? ¿Qué día es? Y la modalidad, que es lo último que vamos a ver hoy, esto que yo les decía recién, ¿no? Tiene que ver con la funcionalidad que uno le da, sobre todo al texto, ¿no? En el caso de las modalidades de enunciación, queda claro el vínculo entre enunciador y enunciatario, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, realmente con mi hijo puedo utilizar una modalidad expresiva, decirle te amo, mi amor, y también una imperativa, decirle anda y juega los juguetes, porque te va a juntar los juguetes, porque si no, no ves la tele, ¿no? O sea, depende de la entonación, depende de esto de la intencionalidad que yo tenga detrás, voy dejando esa huella discursiva, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Aseverativa, cuando uno asevera algo, ahí Alberto Fernández arengó a los candidatos de todo el país e insistió en apuntar contra Mauricio Macri. Bueno, son titulares verídicos, ¿no? Porque ahí les puse la exclamativa. Un policía le disparó a un jugador en la cancha. Título horrible igual, ¿no? Pero bueno, es como lo encontré. Interrogativa. ¿Por qué los agentes de la Agencia de Salud de Brasil andan armados? Exhortativa. Mirá también, que a veces en los diarios ponen abajo, hace clic acá, o el reto, ¿no? El imperativo. Esas son las funcionalidades de lo que son las intencionalidades, ¿no? Las modalidades de la enunciación en base a la intencionalidad. Bueno, la modalidad del enunciado, que está vinculado a la relación que el enunciador establece con su propio enunciado, es decir, con su propio contexto, ¿no? Puede haber marcadores de modalidades lógicas, como por ejemplo cuando uno pone marcadores discursivos y quiere afirmar, sin duda, por supuesto, uno da a entender que esto que es evidente, o que es una consecuencia en consecuencia, ¿sí? O puede haber una modalidad apreciativa, ¿no? Cuando uno pone lamentablemente, desafortunadamente, ¿no? Y marca a partir de esa palabra cuál es la modalidad del enunciado. Después algunas transformaciones sintácticas, esto que les queda como dato, o sea, la operación de tematización es a veces cuando un enunciador quiere destacar un tema por sobre los demás, ¿sí? Y entonces lo que puede hacer es tematizar en base a la forma en la que dice las cosas, ¿no? En periodismo esto se ve mucho, yo lo explico siempre de la misma manera, ¿no? Hay medios que hay una marcha en el Puente Pueyrredón, ¿no? Entonces hay una protesta importante, se interrumpe el tránsito y hay un montón de reclamos detrás. Entonces por ahí depende de la enunciación, de la ideología del enunciador, puede ser un texto vinculado a los reclamos o vinculado al piquete y el corte, ¿no? O sea, Puente Pueyrredón, tras otra jornada de lucha, sigue la pelea de los despedidos de EMA del Sur, o sea que ahí vamos a contar que hubo un corte en Puente Pueyrredón, pero también vamos a contar los motivos de ese corte, y por ejemplo en Clarín, básicamente vinculado más que nada al tránsito, se levantó el piquete tras más de 8 horas de corte. O sea que uno tematiza de forma distinta el mismo tema, o hace hincapié en el reclamo de los trabajadores, o hace hincapié en las horas de corte. Y habla de lo mismo, ¿no? Pero con la pasivización pasa lo mismo, ¿no? A veces pasa con temas así, por ejemplo, que en desmedro no se las bola a las denuncias, por ejemplo, de abuso. No es lo mismo poner abusaron de una chica en voz activa a poner a una mujer abusada y hacer eje en otra cosa. Uno puede también, con el tema de la pasivización, tematizar de forma distinta un mismo enunciado. Todas estas modalidades, digamos, esto de subjetividad me lo muevo a la clase que viene. Todas estas modalidades y todo lo que son los índices los deícticos, nos permiten dejar huellas del enunciador, o sea, nos permiten a nosotros, si el día de mañana nos constituimos, somos autores, pero queremos tener un enunciador respecto de algún tema, nos permite construir
ese enunciador de forma clara, donde se entienda cuál es la funcionalidad a través de las modalidades de la enunciación, a través de las modalidades del mensaje, tematizar, ¿sí? A través de los deícticos, que son importantísimos, darle contexto al texto, que la persona que lo está leyendo entienda cada uno de esos pronombres y pueda situarse, ¿sí? En el texto. A ver si me deja, les voy a compartir el aula y les voy a mostrar cuáles van a ser las actividades. Mientras tanto, si me quieren por ahí preguntar algo, hay alguna duda, la clase que viene, obviamente, vamos a ver, no terminamos porque es muy, muy extenso, pero también pueden, si les quedó alguna duda, si en la semana no entienden algo. ¿No? Enunciación es un tema, no digo complejo, pero por ahí es lo más complejo de lo que tienen que ver en el taller. Después, eso está bueno, dije, todo va a ser más tranqui, pero es primero importante entender qué son los discursos, qué es la enunciación, para poder avanzar. Tienen que les voy a... ¿Se entendió? A mí lo que más me interesa que entiendan es la diferencia entre un texto o lo que es la oración y la gramática con la enunciación y lo que es el discurso, el enunciado vinculado a la pragmática y entender la diferencia entre, o sea, entender lo que es enunciador-enunciatario y que no se lo confundan con autor-lector, ¿sí? Eso sería como lo más básico de lo que vimos hoy, ¿sí? Hay un perrito ahí que está full. Sí, vayan dejando el presente, les voy a mostrar el aula y ya los dejo. ¿Qué tienen de actividades? Bueno, acá les queda todo, el resumen de la clase, tienen acá el link del Prezi, de la presentación de paratexto y de acá de la que vimos recién, que nos quedó ver subjetivemas. Como les dije, la clase 1, acá está la bibliografía sobre la cual están basadas las presentaciones y si ustedes quieren, por ejemplo, texto y paratexto, el capítulo 5 de Grillo, acá se habla de la enunciación, ¿sí? Bueno, este va quedando, lo voy arrastrando. Pero es por si ustedes quieren completar, tienen ahí una bibliografía teórica de consulta. ¿Qué van a tener para hacer? Bueno, dos cuestionarios de retroalimentación, o sea, estos que tienen el tilde, que son los de paratexto y enunciador, son los que se hacen con respuesta automática, ¿sí? Y les voy a explicar, bueno, esto ya un poco lo vieron cuando ustedes tenían que subir su experiencia personal. Acá la única diferencia, su experiencia de lectura, es que aparece la consigna en un Word y después el lugar abajo donde tengan que subir la actividad, ¿sí? Por ejemplo, la primera actividad, que ustedes tienen que ya haber empezado a leer los textos, vamos a empezar a trabajar con Tlon, es una actividad sobre enunciación. Ustedes hacen clic en el Word se les va a descargar. A ver si se los puedo mostrar. Esperen que... Ahí está, ahí se bajó, se descargó. Esperen que lo abro y no sé si ahí lo van a ver. Si no ¿Ahí lo están viendo o el Word abierto? Si no, dejo de compartir y comparto de nuevo. No. No, sí, me imaginé, porque a Ah, veces el laburo que hay que hacer es dejar de compartir, poner el Word y ahí comparto otra vez. Bueno, ahí cuando descargan el Word se les va a bajar este documento, ¿no? Son 4 preguntitas breves. Una vez que ustedes vayan leyendo Tlón, no hace falta leerlo todo para contestar, igual, van a tener que advertir qué tipo de enunciador y de enunciatario cada uno de ustedes advierte en ese cuento de Borges. Recuerden que el enunciador no es Borges, ¿sí? La construcción discursiva que hace Borges. El enunciatario no son los lectores de Tlón, ¿no? Es el mundo al cual puede ir referido ese cuento. ¿Qué registro ustedes encuentran? Si es más bien formal, informal, si hay referencias muy, muy complejas, tecnicismos. Esta la vamos a sacar. La 3 no hace falta que la haga, nada la voy a sacar, porque es media compleja. A ver, ¿con qué me refiero a esto de los actantes referidos? Dentro de lo que es la enunciación, uno puede dar cuenta de algunos, por ejemplo, en el caso del estilo 1, por si la quieren hacer, en el caso de Tlón, hay un personaje del cuento que es Bioy Casares, no sé si lo conocen. Bioy era muy amigo de Borges, sin embargo, él no nombra al Bioy real en el texto, él inventa un personaje y es Bioy, ¿sí? O sea, hay un actante real, o sea, toma un personaje real y está lleno Tlón de actantes referidos que son reales,
pero que determinan una cierta competencia del enunciatario. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lean Clon, todo el mundo tiene una competencia, creo que conocen al menos el nombre, Bioy Casares, entonces lo van a poder reconocer. Pero después nombra un montón de personas que son conocidas, pero que dependen de la competencia propia del enunciatario. Por ejemplo, a Mastronardi, que es conocido. ¿Y a qué registro se refiere cuando habla ¿De del registro? registro que encontramos Registro dentro es del cuento? si es formal o informal, sobre todo eso, ¿no? En este caso van a encontrar también Ah, si hay tecnicismo, si hay mucho concepto, si está vinculado a alguna especialización, ¿sí? Más que nada eso. Y después el paratexto, que van a ver que no es muy claro, van a ver que no hay mucho paratexto, porque es un cuento, pero bueno, algunas cosas hay, algunas huellas paratextuales. Y la otra es la actividad sobre algo que me interesa que empiecen a trabajar, es actividad sobre cohesión. También la descargan el Word primero. Consejo, siempre descargan, laburen en el Word, no laburen obviamente sobre la plataforma, porque como les dije antes, se puede caer, se puede cortar la luz, puede pasar tantas cosas. Es esto, ¿no? Es que ustedes lo que tienen que hacer es tratar de leer la primera parte del cuento, que yo se las transcribí, es esto. Fíjense que acá hay para texto porque está dividido en partes, esto cortito. Y tratar de reconocer, esperen que voy a poner para editar el Word porque si no, no se los puedo mostrar. Tratar de reconocer en ese fragmento algunas estrategias de correferencia y conexión, que es lo que vimos en la primera clase. ¿Cuál sería, por ejemplo, una estrategia de conexión? ¿A qué nos referimos con conexión? ¿Se acuerdan? Acá hay uno. Los conectores, ¿sí? ¿Ustedes cómo pueden hacer este? O sea, la idea es que al menos encuentren uno o dos de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, un conector como aditivo. para seguir lo que se está contando. Claro, los fenómenos de conexión son los conectores discursivos, los aditivos, cuando decimos y, los adversativos, cuando decimos pero, sin embargo, todo lo que vimos en la clase 1 pueden volver a abrir el presi y marcarlo. ¿Cómo pueden hacer? Yo siempre les digo, pueden poner, no sé, conectores, dos puntos y transcribirlos, o si no, más fácil, no sé, ponen conectores y no sé, me lo ponen así en amarillo. Entonces después agarran cada vez que vean un conector, lo marcan. ¿Se entiende? Acá está la Y, van a marcar alguno, está lleno, ¿sí? de conectores, pero la idea es que, nada, que marquen simplemente algunos. Y lo mismo van a tener que hacer con los fenómenos de correferencia. Por ejemplo, si ponemos, no sé, correferencia, lo ponemos en verde, no sé. Lo pueden hacer como quieran ustedes, pero Profe, en el mismo texto tenemos que hacer todo eso, ¿no? claro, Ahí mismo. En este Word, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, la correferencia es poner, no sé, encontramos algún pronombre que puede servirnos como sustitución pronominal. Bueno, ¿no? Hoy me dijo. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, un conector adversativo. Entonces, el adversativo, el conector, lo pueden marcar con amarillo. Cada uno lo puede hacer como quiera. Acá pueden encontrar también, por ejemplo, elipsis. Bueno, el de, acá tenemos bueno, hay varios, ¿no? Yo no lo estoy haciendo, no lo estoy leyendo el texto ahora, lo estoy mirando por arriba, pero por ejemplo, Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y ese nos es una sustitución pronominal que engloba a Bioy Casares y al autor, ¿sí? Al personaje, en realidad, más que el autor, ¿sí? Entonces ahí tenemos un fenómeno de sustitución pronominal de correferencia. La idea es que marquen algunos, ¿sí? Una vez que lo hacen, que reitero, háganlo en Word, lo que tienen que hacer es subirlo a la plataforma, que no van a tener problema porque es lo mismo que ya subieron su experiencia de lectura. En el caso de la enunciación, acá deben subir la tarea de enunciación, entonces ustedes hacen clic abajo una vez que tienen las respuestas de las 4 preguntitas, entonces agregar entrega y agregan el Word, ¿sí? Adjuntan el Word. Acá abajo tienen la flechita, se les va a abrir su computadora, seleccionan el archivo. Bueno, igual, no sé, agregan un Word cualquiera, ¿no? O sea, incorporan, subir este archivo, se les va a subir acá, guardar cambios y a mí ya me queda la entrega, ¿sí? Y lo mismo con el
La No se actividad. ve nada, profe, ¿eh? Ah, ¿no se vio? Bueno, acá deben No. entregar la actividad sobre cohesión. Esperen que vuelvo a compartir. Acá. Ustedes van a ver esto, ¿no? Cuando hagan clic en aquí deben entregar la actividad sobre cohesión, les va a aparecer agregar entrega, ahí sí se ve, ¿no? Sí, Agregar entrega. ¿Se vio el cambio de pantalla o vuelvo a salir y comparto de nuevo? Se ve, profe. Bueno, van acá a la flechita, seleccionan el archivo y bueno, nada, agarran la entrega, se supone que supónganse que es la entrega, y ahí les va a quedar guardar cambios y a mí ya me parece, ¿sí? O sea, eso yo lo que les muestro es la forma en la cual tienen que subir las actividades. Fíjense que cada actividad debajo tiene ese espacio que dice aquí deben subir la tarea, ya sea de enunciación o de cohesión, ¿sí? Bien. Bueno, traten de al menos avanzar en lo que puedan, ¿sí?